Todos los que no son católicos, que son de otras religiones, otros separados, o protestantes, no sé cómo se llamen, ¿a dónde se van cuando se mueren? Muy bien. Aquí viene esa pregunta, ¿sí? ¿Un hermano separado se puede salvar? ¿Sí o no? Sí. Sí y no. Sí y no. Se lo voy a explicar. Cuando yo me salgo de la iglesia católica, sabiendo que es la iglesia que fundó Cristo, que tiene todos los medios de salvación y es la única que viene de Cristo, ¿sí? Y tiene la plenitud de la verdad, y me salgo sabiendo, eso es pecado, que se llama apostasía, que significa renegar de la fe. ¿Cuándo peligra que me condene? ¿Cuándo? Cuando yo estoy consciente de lo que estoy haciendo y sé que está mal, pero no me arrepiento. Ahí no puedo salvarme. Pero si yo me salí de la iglesia católica sin saber que es la iglesia que fundó Cristo, que tiene los medios de la verdad y la plenitud de la salvación, ¿sí? Y me pasé allá y allá tuve una experiencia de Dios, cambió mi vida y vivo una vida cristianamente, me puedo salvar. Pero cuando esta persona, vuelvo a repetir, nunca supo de la iglesia, nunca supo nada. Por ejemplo, los niños que nacen en las... Exactamente, por ejemplo, los niños, ¿sí? Que ellos crecieron y siempre pensaron que estaban en la verdad. Pero hay personas que han nacido ahí, pero que después se llegan a dar cuenta que su denominación tiene a hombre como fundador y que Jesús fundó una sola iglesia y es la iglesia católica. Muchos regresan, ¿sí? El problema está en cerrarse a la verdad, que en la Biblia a eso le llama pecado contra el Espíritu Santo. Cerrarse a la verdad, negar la verdad. Entonces ese es el problema, ¿sí? Entonces se tiene que arrepentir en el último suspiro. Si fuera antes, mejor. Si fuera antes, mejor. Aunque muchos han expresado esto. Dentro de esto se cuenta que Martín Lutero pasó esto, en este caso, que Martín Lutero, el último suspiro, dice que aparte que se confesó, ¿sí? Hay muchos protestantes que quieren decir, porque hay muchos protestantes que llegan a pedir al sacerdote en el último momento, lo llegan a pedir, pero lo hacen ya mucho por conveniencia. ¿En qué sentido? De que mejor estoy allá tranquilo, el diezmo y tantas otras cosas, ya cuando la veo oscura pido al sacerdote y ya muero como católico. Forma de salvarse es arrepentimiento. Arrepentimiento. Porque vuelvo a repetir, el no arrepentimiento es rebelarse o cerrarme a la gracia salvífica que Dios me quiere dar. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que Dios me quiere salvar, me quiere perdonar, pero yo le digo, no me interesa, no quiero. Eso significa no arrepentirse, ¿sí? Entonces sin arrepentimiento no puede haber la salvación, excepto de, lo dice en el Historia de la Salvación. Ahí donde está, en el libro Historia de la Salvación, o el curso para jóvenes que está ahí, trata una persona que murió sin conocer a Cristo, ¿se puede salvar? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Bueno, un poquito expresa esto, pero también aquí en el tema salvación personal lo dice igual. ¿En qué sentido? Una persona que murió sin haber conocido a Cristo, ¿se puede salvar? Sí. Pero un hermano separado dice no, porque dice Marcos 16:16, el que crea y se bautice, y el que se resiste a creerse. ¿Por qué creen que ellos dicen, yo estoy salvo? Porque él ya creyó y se bautizó. ¿Por qué dicen, ustedes están condenados, se vayan al infierno? Porque para ellos nosotros no hemos creído en Cristo, porque creemos en el Papa, creemos en las imágenes de la Virgen y todo, ¿sí? Entonces por eso dicen ellos, una persona que no cree en Cristo o murió sin creer en Cristo se va al infierno, porque para salvarse hay que creer. Pero aquí en el tema de salvación personal dice el padre Matuli, se puede salvar a una persona pues muriendo aún sin creer en Cristo. ¿Pero cuándo? Cuando nunca tuvo la oportunidad de conocer la palabra de Dios o escuchar de Cristo. Se puede salvar. Esta persona va a ser juzgada según su conciencia, que aún no conociendo a Dios realizó ciertos actos morales, bien o mal. Dios lo juzga según su conciencia. En cambio a nosotros ya no aplica la conciencia. Aparte de la conciencia, los actos. Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, se salvará, sino el que hace la voluntad
Entonces ya no es conciencia, ya ahí es actos. Padre, pero en la referencia que dice, el que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer será condenado. Ajá. O sea, tiene que haber una negación para condenarse, como dice el que no sabe. Ajá, entonces no se está negando, por eso se puede salvar, porque no está sabiendo. Ajá, entonces Dios ahí lo juzga según la conciencia. ¿Cómo vivió? Aún no conociendo la palabra de Dios o a Cristo. Mi mamá sufrió una vida de violencia doméstica. Entonces nos separamos de mi papá. Y mucha gente le decía a ella que no podía comulgar porque se había separado. Ajá. Y por mucho tiempo ella no comulgó hasta que a mi hijo le dijo que se podía comulgar. Y hasta que ella no preguntó. Ajá. Pero ya después ella pues no quería estar sola porque mi papá pues en realidad siempre sufrió una vida de violencia doméstica. Entonces conoció a alguien y también le dijeron que no podía comulgar. Entonces no sé. Si está casada por la iglesia, no puede comulgar. ¿Sí? No puede comulgar porque ella está cometiendo fornicación y la otra persona adulterio. Entonces no puede comulgar. De una vez aclaro porque me trajo a la mente algo muy importante que yo le encontré esto en un estado que no voy a mencionar. ¿Sí? Encontré mucho esta idea. Ya cuando aclaré, Dios santo, estuve en Semana Santa ahí y estuve una semana antes de la Semana Santa. Vean, así bajita la mano, unas 600, 700 personas se confesaron. Y muchos se confesaron cuando ya se les aclaró esto. Mucha gente no se confesaba ni comulgaba porque estaba esta bendita idea equivocada de decirle a la gente: si tu hijo, un ejemplo, ustedes son casados, yo soy casado, pero tengo un hijo que vive en unión libre, le han dicho: si tu hijo está en unión libre, tú no puedes comulgar. ¡Qué idea más errónea! Los pecados son personales. El pecado lo está cometiendo mi hijo o yo. El hijo. Mi hijo. Ah, no, pero también tú estás cometiendo pecado porque estás permitiendo que tu hijo haga esto. El otro grandísimo error es que yo estoy induciendo a la gente a que obliguen a sus hijos a casarse. Y cuando a unos hijos se le obliga a casarse, ese matrimonio no vale. No vale. Por eso la pregunta de que vienes por tu propia voluntad. Exactamente. Exactamente. No vale ese matrimonio. Entonces los pobres papás, cásate, porque si no te casas no puedo comulgarlo, pobrecito, y sufriendo. ¿Ah? Y entonces el hijo, bueno, se casa. Ese matrimonio no vale. Pero tampoco, si yo como casado y mi hijo está en unión libre, ¿puedo comulgar? Sí, porque el pecado es de él, no pecado mío. Él lo está cometiendo, no yo. Perdón, hermano. Mi mamá le exigía. ¿Perdón? A mi mamá la obligaron a casarse. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer su mamá? Para eso, vean, no es que le estoy... Vayan. Cuando hay casos especiales referente a la vida conyugal dentro del matrimonio, cuando, es decir, se busca la separación, escuchen bien esto, no se llama divorcio, se llama anulación de matrimonio. ¿Qué significa anulación del matrimonio? Que la iglesia declara que ahí no hubo matrimonio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que existe? En cada diócesis hay un tribunal eclesiástico donde X problemas que suceden, allá se va a presentar estos problemas. En el caso, yo estoy casado, pero por X situación mi matrimonio no funcionó porque en el fondo fue mis papás que me obligaron, o mi suegro me dijo: hey, ya que te adelantaste, te casas con mi hija o te disparo unos cuantos tiros, te casas o... Entonces, muy bien, suegro, pues sí, me caso. Y me casé. Entonces, ese matrimonio no vale. Pero entonces, un día, por X, a los meses, un año, 2 años, no funcionó ese matrimonio, yo puedo ir al tribunal eclesiástico y presento este problema. Yo me casé por la iglesia, pero, y hasta puedo comprobar, porque de por sí la iglesia para anular un matrimonio se lleva inclusive a veces años, porque se tiene que investigar y comprobar de que realmente a mí me obligaron a casarme. ¿Sí? Pero cuando se comprueba
con datos, testigos y todos, que yo me casé bien y sin ninguna presión ni nada, no puedo divorciarme, o no se puede anular ese matrimonio. Yo tengo un primo que es hermano separado, y una vez tuvimos una plática sobre el primer milagro de Jesucristo, cuando hizo el agua en vino. Y él decía que los católicos, como los padres y uno cuando comulga, que el alcohol, el vino que se llama que es alcohol, que ese es pecado, el alcohol es pecado. Y yo le decía que no, que Jesucristo, él convirtió el agua en el vino, que ese vino era alcohol, y dice que no, que era nada más de uva, un jugo de uva. Entonces, ¿cuál es lo correcto ahí? Pero también que no se olvide que la uva fermentada produce alcohol. ¿Sí? Ahora, tenga alcohol, no lo tenga, aquí hasta cierto punto, el acto de la consagración, a lo que se le llama la transustanciación, aquí ya tenemos que saber, ya no es vino lo que estoy tomando, es la sangre de Cristo. Científicamente está comprobada. Entonces aquí lo importante es que Jesús nos manda, y lo dice la Biblia, hagan esto en memoria mía, ¿sí? Con el vino, ¿sí? Ahora, el vino, hay vinos que es vino natural, normal. Obviamente el vino llega a tener alcohol por el hecho de que se fermenta, ¿sí? Por eso entonces también sabe alcohol. Pero en este caso, por ejemplo, póngale, aunque que le echen un poquito de alcohol, que no es la finalidad de promover el vicio, y que se sienta bien el sacerdote echándose su copita, no esa es la finalidad, ¿sí? Porque conmigo no va a funcionar, porque a duras penas comulgo el cuerpo de Cristo, pero aquí lo que importa es el sacramento, lo que en eso se transforma la transustanciación, el cuerpo de Cristo. Pero el vino que Dios Cristo convirtió, ese sí era vino de alcohol, ¿no? Miren, no estábamos ahí. espero no se vayan a escandalizar. En el fondo teológico, no se trata casi de que Jesús convirtió el agua en vino. El trasfondo teológico es otro. Hay muchos textos en la Biblia, recuerden que Jesús, hay muchas parábolas, y hay muchas cosas en la Biblia. Lo que hay que entender es el trasfondo teológico, no entenderlo literalmente, ¿sí? Haz de cuenta que sea literalmente, Jesús lo convierte en vino, ¿sí? Jesús lo convierte en vino. Obviamente, como no está fermentado y acaba de convertir, pues eso no tiene ninguna fuente de indicio de alcohol, ¿sí? Pero voy a esto. Hay muchas cosas en la Biblia que no hay que quedarse de entenderlo literalmente. Hay un trasfondo teológico, que es lo importante de eso, ¿sí? El vino en la Biblia es signo y representa la alegría. ¿El contexto cuál es? Una boda. En el fondo lo que Jesús hace es que donde en el matrimonio, cuando se pierde la alegría, la fidelidad, el amor, Jesús transforma esa vida, ¿sí? O sea, tiene un trasfondo teológico, ¿sí? Entonces no es tanto que, porque él puede decir, no, es que Jesús no lo convirtió en vino. Si lo vamos al punto teológico, ¿sabes qué? Es que no está refiriendo realmente a vino, ¿sí? No está refiriendo realmente a eso, ¿sí? Pero están efectuando matrimonios cuando ni el mismo sacerdote sabe en qué situación está. Ese es el problema, ¿sí? Ese es el problema. Que a veces el sacerdote, como ni los conoció y ellos recibieron su charla prematrimonial, y nada más el sacerdote fue y ya los casó, ni sabe la situación ni nada, y los casa. Pero vuelvo a repetir, en ese caso se puede anular. Es por eso que se hacen las amonestaciones y las pláticas prematrimonial, pero más las amonestaciones en ese caso, ¿sí? Pero eso a veces han sido unos pequeños errores que se cometen, casar a una persona sin conocer la situación, ¿sí? Pero en el fondo son personas que están obligadas o por X circunstancias. Si alguien muere sin confesarse, las peticiones que uno hace para que su alma descanse en paz, con mal. Ok, vean, aquí tiene que, una cosa es, haga de cuenta que yo morí sin confesarme, porque por sí nunca me confesé y estaba viviendo en unión libre. Si yo no me arrepiento de nada, sirve esas oraciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El novenario o misa que se oficie por este punto
¿sí? Y en esta persona no hubo arrepentimiento, de nada sirve, porque la salvación es personal. Entonces esas oraciones, el novenario, esa misa que se ofició por el difunto, le beneficia a otra persona que sí se arrepintió, pero que nadie también ora por ellos. ¿Sí? Y si la persona sí se arrepintió, por decirlo, en último momento, y era una persona que no se acercaba a la iglesia, pero hacía oración en casa. Ajá, y si se arrepintió de corazón, se puede salvar, pero sí, dice, hasta la Biblia dice, pasando por el fuego, lo que se refiere al purgatorio, porque esos pecados no se le perdonaron. Entonces, como yo morí con ese pecado, sí me arrepentí, perdón, pero no me confesé. Entonces yo estoy muriendo con ese pecado, aunque me haya arrepentido, me puedo salvar, pero sí me tengo que purificar de esos pecados con que morí, lo que llaman purgatorio. Y las oraciones tienen, vale, sí, claro. Lo mismo para una persona que La última pregunta. que no fue En defensa propia, aunque no haya sido en defensa propia, cuando hay un sincero arrepentimiento, Dios lo puede perdonar. Sí, pero vuelvo a repetir, si no está confesado, esta persona tiene que purificarse de ese pecado que murió. ¿Sí? Excepto se va derechito al cielo cuando ya se arrepintió y se confesó, porque ya está perdonado ese pecado. Pero como se arrepintió de todo corazón, sea el pecado que haya sido, aunque tus pecados sean rojos como la lana, quedarán blancos como el carmesí, dice Isaías, sea cual sea, si se arrepintió, se puede salvar, pero se tiene que purificar de eso. Y por eso está esta posibilidad del purgatorio, purificarse. Una vez fuimos a un bautizo de un familiar, el padrino de la niña no llegó porque se quedó dormido, entonces llegó la hora del bautizo y no llegó, y nos dijeron que si nosotros podíamos apadrinarlo. Entonces ya le dijeron al padre pues, lo que pasó, pero no le dijeron que se durmió, nada más que no llegó el padrino, y ya nos dijo que no, ya se me olvidó que escribió un papel, nos dijo que no como sustitutos o lo que sea. Está bien que reconozcan al señor que nunca llegó y que después llegó a la fiesta nada más como padrino. Para eso se llama testigo, es el testigo del sacramento que está recibiendo. Sí. Aún si hubiera sido no por dormirse, sino por alguna emergencia que no ha llegado, aún así no cuenta como padrino, que no se le considera como... Hasta cierto punto no, es casi, no es tan así literalmente, pero como que yo ya me voy a casar, llegó solo la novia y yo por un accidente ya no llegué, pero el padre, los casos marido y mujer no estaba, pero o sea, ese es un sacramento, pero hasta cierto punto vale precisamente porque tiene que estar presente. Y el padre era un americano, un documento me dijo que era firmado donde yo decía que era como que había tomado el lugar. Una cosa también, si él ya recibe toda una formación y él conscientemente sí, pero aquí también estamos viendo, aparte que esta persona mintió, ¿sí? Es una parte de la responsabilidad. Por algo que nos pasa, le prometo, como vamos a decir a San Judas Tadeo, le prometí que de algo que me concedió, que le hacía una reliquia. No, yo soy de Zacatecas y allá se les nombra reliquia, que el día de San Judas Tadeo se hace comida y se le da a todo el pueblo. Ya había escuchado que eso no estaba bien. El sentido que, bueno, hizo una promesa, ¿sí? Haga de cuenta que usted hizo esa promesa, pero haga de cuenta que usted no tiene las posibilidades económicas para hacer la comida para toda la gente. Entonces, imagínese, no tiene esa posibilidad económica. Entonces, ¿qué va a pasar si no lo hice? Ajá, entonces no sucede nada, simplemente no sucede nada, ¿sí? Prácticamente es una costumbre, no es una norma de la iglesia, ¿sí? Hay que distinguir cuando son costumbres a cuando son normas de la iglesia, doctrina, ¿sí? Esa es una costumbre, ¿sí? Que porque me concedió esto, hacemos esta fiesta, esa es una costumbre, pero si no lo hace, no significa de que se va a enojar y le va a mandar otra vez la maldición.
por lo que pasó, porque no le hizo su fiestita y su promesa. Pero también en ciertas cosas, por eso uno tiene que tener cuidado. Si yo hay algo que no puedo cumplir, mejor no prometo. Mejor no prometer. Simplemente, si es voluntad del Señor, por intercesión de San Judas, porque sea, concédeme, si es tu voluntad. Si no, que se haga. Pero no hacer cosas como hasta cierto punto comprometiendo a. ¿Sí? Si me haces este milagro, lo que sea, te hago la fiestita. ¿Sí? Y si no, pues nada de fiesta. Que hay adulterio, que lo ha habido por muchos años. Y como la esposa se queda callada, nunca le reprocha nada ni nada. Yo he escuchado que dice que también es culpa de la mujer no reprochar nada, quedarse callada. Hasta cierto punto, porque es pecado de omisión, sabiendo que hay cosas que están mal, pero no las dice, si sea por miedo o lo que sea. Por eso lo que se recomienda es esto: tiene que hablar, aunque se enoje lo que sea, pero por lo menos que él se dé cuenta o ella se dé cuenta, el que está afectando, que se está dando cuenta de lo mal, del daño que está haciendo. ¿Sí? Entonces, precisamente ese pecado de omisión, que yo estoy permitiendo cosas que no están bien. En el caso, póngale a veces del matrimonio, pero por miedo o por no perderlo, no le voy a decir nada para que no se enoje. Entonces, hay cosas que hay que aclarar, ¿sí? Hay que aclarar. Porque esa persona dice que es la cruz que Dios le dio y hasta que la... Esa es una idea errónea, la cruz. Cáptenme en esto, hermanos, los que están casados. Por favor, nunca consideren su matrimonio una cruz. Dios te dio tu pareja. Primero, tú la escogiste. Tú la escogiste. Tú la elegiste. Y te casaste por amor. Entonces no es una cruz. ¿Sí? Cruz es aquello, podemos decirlo, ¿cuál puede ser un ejemplo de cruz? La concupiscencia humana o tu temperamento. Esa es una cruz. ¿Qué es concupiscencia? La concupiscencia se refiere al pecado, a la debilidad o naturaleza humana que tenemos por la desobediencia de nuestros primeros padres. Eso creó un desequilibrio en el ser humano, y esto se le llama concupiscencia. ¿Sí? Muy bien, entonces en ese caso, ¿qué decía? Se me olvidó. No es una cruz. No es una cruz. Ese es un lenguaje que está utilizado. Discúlpeme, hija, es tu cruz. Sí. ¿Qué cruz? ¿Sí? No, una cruz, no. ¿Sí? El que quiera seguirme, tome con su cruz, dice Jesús. Pero el que quiera seguirme, tome con su cruz. Cruz significa circunstancia que me lleva a ser fiel a Cristo. ¿Ah? Lo que me lleva a ser fiel a Cristo. Y la misma, vuelvo a repetir, concupiscencia o nuestra naturaleza humana, como en el caso de defecto. Pero lo que es un matrimonio no es una cruz. No es una cruz, porque Dios te dio a tu esposo o a tu esposa para que sea feliz, no para que estés sufriendo. Estás sufriendo, pero las circunstancias, ¿sí? La circunstancia de que cualquiera de los dos está fallando y está obrando y actuando fuera de la ley y la promesa o el juramento que le hizo a su esposo o a su esposa. Por eso están las consecuencias, pero no es una cruz. A la pareja de jóvenes o sea pareja que está viviendo sin casar, usted dice que los papás sí pueden comulgar, pero hay padres que nos han dicho que si está viviendo en la misma casa de los papás no puede comulgar. O sea, vivan donde vivan, pueden pero comulgar los papás. Ahora, disculpen, hermanos, si yo les digo algo a ustedes tienen todo el derecho a decirme, padre, ¿por qué? Es que no se vale que a veces estemos diciendo a la gente, no hagas esto. Padre, pero ¿por qué? Explíquemelo, yo tengo que entenderlo. ¿Ah? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Es decir, hagan de cuenta. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa de que si aquí tenemos una reunión, pero muchos de ustedes están en pecados mortales, saben que, disculpen, sálganse de aquí? No pueden estar aquí entre nosotros, que nos confesamos, entre nosotros que comulgamos. Ustedes son pecadores y están en pecado mortal, váyanse. Hoy estamos como los hermanos. Entonces, o sea, no, aunque estén en el mismo techo. Entonces, ¿en qué afecta? El pecado mío es en que si yo a mi hijo nunca lo oriento y lo concientizo sobre la importancia del sacramento, ese sí es pecado, porque yo estoy permitiendo eso.
lo concientizo, lo oriento, no le obligo, porque esa es decisión de él. Si él quiere vivir así, esa es decisión de él, pero yo cumplo con mi deber de como papá orientarlo y decirle: mira, hijo, estás mal, estás en pecado, trata de arreglar estas cosas y ojalá que puedas casarte. Es mi deber. Pero ahora, mi hijo, si él está en eso, la culpa es de él, ya no mía, porque yo le estoy diciendo las cosas que están mal. Ese pecado es de él, ya no mío. Entonces, ¿qué significa? Que el hecho de que él esté viviendo en mi casa, entonces él me está transmitiendo ese pecado. No, el pecado es de él. Pero vuelvo a repetir, si estoy mal cuando yo estoy permitiendo todas esas cosas y yo no concientizo, no oriento a mi hijo sobre esta importancia, este sacramento. Ahí sí estoy mal, porque entonces vuelvo a repetir, a eso se le llamaría como pecado de omisión, porque estoy viendo y sé que está mal y ciertas cosas, pero yo me lavo las manos. Y para no meterme en problemas también, me lavo las manos. Ese es el otro caso. O sea, los hermanos separados, que si todos se pueden salvar, yo tengo una cosa muy clara. De que si un hermano separado nomás se para, empieza, luego conforme se para, empiezan a hablar más de la madre de Dios. Entonces, y de todos nosotros, del Papa. Probabilidades para que salven, para mí se me cae ese ego ahí. Ok, le voy a aclarar eso. Hay muchos hermanos que están así, pero pregunto, ¿son 100% culpables? No son 100% no se les ha dado culpables. una doctrina. Hable mal del Papa, hable de estas cosas. Hay muchas cosas que lo hacen por ignorancia. Les confundieron, le metieron tantas ideas en contra de la iglesia, por eso está actuando así. Pero si esta persona un día llega a conocer la verdad, se puede arrepentir y cambia. Pero gracias. Como todos nosotros ya que hemos recibido ciertos cursos y hacemos esa payasada. Pues entonces, por eso vuelvo a repetir, el pecado está cuando conscientemente lo está haciendo, por rebeldía, por resentimiento, por no perdonar, por no, etc. Entonces me salgo de la iglesia y por capricho, y que sea, aunque esté que es una secta, pero allá me voy a meter. Ya, eso es problema. Entonces ahí sí ya no, porque lo estoy haciendo consciente. ¿Sí? Cuando es pecado un acto, cuando se está haciendo conscientemente. No es pecado cuando no está la conciencia de lo que es. En ese sentido. ¿El sacramento del matrimonio fuera de una iglesia es válido? Por ejemplo, en una playa, en otro lugar, ¿es válido? Bueno, el lugar hasta cierto punto no importa. Lo que importa en un sacramento es el consentimiento. Sí. El consentimiento, nada más que ahora muchos hacen este tipo de payasadas, ¿sí? Para la fotito, más prácticamente para la foto, para llamar la atención y presumir. Entonces, que en el fondo muchas veces no funciona ese matrimonio, porque lo que buscan no es porque por amor, por fidelidad o porque realmente valoren el sacramento, tanto que no lo valoran que vean a dónde lo hacen. Es válido. Pero con el consentimiento.